Luego de que el banco de Silicon Valley en Estados Unidos se fuera a la bancarrota, ahora lo van a rescatar un total de 11 entidades financieras, esto es 11 bancos. Van a rescatar a este banco de Silicon Valley con un total de 30,000 millones de dólares. Es el rescate a un banco privado pues más importante en fechas recientes. La operación ha sido llevada a cabo bajo el auspicio de las autoridades y supone la inyección de unos 30,000 millones de dólares en depósitos. Aquí aparentemente estamos hablando de que unos bancos privados rescatan a otros bancos privados. Pareciera una transacción entre entidades privadas, aparentemente. Pero cuando nos están diciendo que la operación se lleva a cabo bajo el auspicio de las autoridades, esto significa que la Reserva Federal tuvo que imprimir esos 30,000 millones de dólares. Sumado a los otros miles de millones de dólares que tuvieron que imprimir por motivo de la pandemia, estamos ante una impresión de dólares brutal en Estados Unidos como nunca antes lo habían hecho en su historia. Y esto va a significar más inflación para Estados Unidos y por tanto tendrá consecuencias económicas para la región. Me refiero a la región específicamente para México, porque toda la economía mexicana depende de que Estados Unidos compre lo que se produce en México. Pero una vez más estamos ante un rescate bancario con dinero, por decirlo de alguna manera, público, porque esos 30,000 millones de dólares que están imprimiendo para rescatar al Silicon Valley Bank es dinero que serán los contribuyentes quienes van a parchar ese hueco de dinero. Nuevamente estamos ante un caso de socialismo para los ricos. Aquí estamos viendo nuevamente un estado burgués sirviendo a la burguesía, a la auténtica burguesía, a los banqueros. Estos bancos 11 que están rescatando al otro banco pequeño, pues no lo están haciendo por ninguna caridad. Saben que van a tener una retribución por parte de la propia Reserva Federal. Nuevamente, estamos ante un caso en el que los grandes multimillonarios estiran la mano y reciben del gobierno. Así como fue el rescate bancario en México, el famoso Fobaproa, el cual generó una deuda pública que casi alcanza un siglo, una cosa así desproporcionada, una deuda pública que se continúa y se continuará pagando mientras exista el país llamado México. Se seguirá pagando esa deuda, obviamente con el dinero de los contribuyentes. ¿Y quiénes son los contribuyentes en la mayoría estadística? De la clase media, digamos, para abajo, de la clase media a la clase baja. Quienes más pagan en promedio impuestos. No las grandes jerarquías, las élites, los oligarcas en México o en Estados Unidos, sino es la base de los impuestos, pues es la mayoría de la población. Nuevamente estamos ante un caso, insisto, en que los ricos se benefician del gobierno, pero después vienen estas mismas élites, oligarquías, a decirnos que una persona que recibe algún subsidio, alguna ayuda, es un problema y hay que recortar subsidios, hay que recortar salarios, hay que recortar prestaciones, como lo estamos viendo en Francia, las manifestaciones masivas, porque están aumentando la edad para jubilarse. Quieren que la gente se jubile a mayor edad, esto es que la gente siga teniendo prestar su vida, prestar su fuerza de trabajo, su mano de obra durante más tiempo para que estas mismas élites se sigan beneficiando de eso, para que continúen estos rescates bancarios. Ellos sí piden todo del gobierno, pero apenas el gobierno otorga una pequeña pensión, una ayuda, una beca, apenas le dan 3,000 pesos a una persona pobre en México o en general, una pensión de 3,000 pesos a la población. Y entonces hay gente que se indigna,
que por qué les van a regalar dinero a la gente, que eso está mal, que eso es populismo. ¿Y cómo le llamamos a este populismo oligárquico? A este populismo de los ricos, a este socialismo para los ricos, estos rescates multimillonarios. Estos señores manejaron mal su banco, especularon de más y ahora quieren que el gobierno los rescate. Eso es el auténtico capitalismo y eso es lo que tenemos que analizar cuando hablamos de capitalismo, cuando hablamos de burguesía, cuando nos preguntamos por qué existen las desigualdades. Pues aquí está la respuesta: 30,000 millones para meterle más a los bancos, para darle más a los más ricos, pero no puede haber para pagar las pensiones que ya mencioné, no hay para pagar educación, salud. Simplemente en Estados Unidos el sistema de salud, que es el gran negocio de las aseguradoras. Aquí es cuando está la respuesta. ¿Por qué hay desigualdades? ¿Por qué hay falta de oportunidades? ¿Por qué hay inclusive drogadicción en Estados Unidos? Estamos ante un panorama en el que el estadounidense promedio tiene un fácil acceso a las drogas, tiene con qué pagarlas, pero después no tiene cómo pagarse una rehabilitación y el Estado tampoco la va a pagar, pero sí se beneficia de los grandes negocios con el narcotráfico en México. Pero lo que sí hay dinero es para meterle 30,000 millones a los bancos, a los más ricos, ¿no? Darle más al que más tiene. Ese es el sistema económico. Y recientemente han estado surgiendo este tipo de filosofías sociologistas posmodernas que nos hablan de que los blancos, por el simple hecho de ser blancos, son privilegiados y que los blancos son el problema. Y entonces tenemos aquí en México, por ejemplo, tenemos todo este estigma en contra de la gente blanca, de la gente rubia o de los güeros, como les decimos en México. Y hay una página, por ejemplo, en Facebook, en redes sociales, se habla de los whitexicans, pero hay una página en Facebook que es Cosas de Whitexican, y publican, comparten lo que estas personas comparten a su vez en sus redes sociales, y todo lo toman a chiste, a broma, y piensan que estigmatizando a estas personas blancas están logrando cambiar la sociedad, el sistema económico, combatiendo las desigualdades. Este sociologismo que nos dice que por el simple hecho de que son blancos son privilegiados, pues es una tremenda falsedad, es una distracción, es no entender realmente de qué se trata el sistema económico. Nadie está hablando de este multimillonario rescate a los bancos de Estados Unidos. Nadie está hablando cómo el gobierno imprime otros 30,000 millones de dólares para dárselo a los bancos, sumado a la inflación que generó la pandemia. Nadie está analizando esto, nadie está poniendo en evidencia cómo funciona realmente la economía y cómo funciona realmente el sistema de la Reserva Federal, que la Reserva Federal tiene sometidas a las economías de Latinoamérica. Pregúntenle a Argentina. Argentina por eso tiene la inflación de 3 dígitos que están teniendo en estos momentos, sumado a las muchas inflaciones que han tenido en otros tiempos. Es por eso que el superpeso ahorita en México ya se acabó. Esto de que hablaban de que el peso estaba bajando y que era gracias a López Obrador es una gran falsedad. Ese superpeso se debía precisamente a la inflación que se estaba generando en Estados Unidos. Pero ahora con este nuevo rescate bancario se acabó el superpeso. Otra vez el dólar va a empezar a subir. Estaba en 17 pesos, 18, 19. Y va a comenzar a haber una, dicen los economistas, no devaluación, sino una, usan otro aforismo, otro término para referirse a la devaluación, ¿no? La Reserva Federal, recuerden que produce valga la doble palabra, las reservas de los bancos centrales de Latinoamérica. Las reservas del Banco de México, por ejemplo, están enteramente en dólares.
Todavía hay gente que piensa que las reservas de los bancos están en oro, que hay lingotes de oro en el Banco de México y que eso sustenta nuestra pobre moneda, nuestros pesos mexicanos. Eso es una falsedad, eso ya es un mito que la gente sigue creyendo. No hay ningún lingote de oro en el Banco de México, lo que hay son bonos, representaciones, dólares. Las reservas del Banco de México están en dólares, es decir, el peso mexicano pues es papel basado en papel. Si tú tienes un billete de 100 pesos, eso equivaldría a $6 que están en las reservas del Banco de México. Pero es que no las tienen físicas, las tienen de manera virtual, como ya lo dije, en bonos, en este tipo de representaciones pues virtuales, ¿no? Muy etéreas, el dinero completamente etéreo, que es el famoso dinero fiat, el dinero de los bancos centrales de los países. Y todavía hay gente que piensa que los pesos mexicanos están basados en oro. Es una falsedad. Entonces entiendan que este es el verdadero problema, el verdadero sistema económico. La especulación de los banqueros que lleva a estos rescates multimillonarios y que va a terminar repercutiendo en las economías locales de la región de Latinoamérica.